Bienvenidos a este video donde hablaremos sobre la arquitectura medieval. Comenzaremos explicando qué es. La arquitectura medieval se refiere al conjunto de estilos arquitectónicos que predominaron en Europa durante la Edad Media, desde el siglo V hasta el siglo XV. La arquitectura medieval se destaca por su enfoque en lo religioso, con iglesias y catedrales como centros espirituales y sociales. Se diferencia de otras épocas por sus técnicas de construcción, uso de arcos apuntados en el gótico y arcos de medio punto en el románico, así como su simbolismo religioso y las esculturas y detalles ornamentales que adornan los edificios. Los estilos arquitectónicos que podemos encontrar son bizantino, paleocristiano, románico, gótico e islámico. La arquitectura bizantina surgió durante la expansión del Imperio Romano hacia el sudoeste de Europa y el norte de África, y este se divide en tres periodos. Periodo inicial, siglo V a IX. Época del emperador bizantino Justiniano I, en el siglo VI. Fue cuando se realizaron las más grandiosas obras de arquitectura que ponen de manifiesto los caracteres técnicos y materiales del estilo arquitectónico. Periodo intermedio, siglos IX a XIII. Se caracteriza por la predominancia de las iglesias de la planta en cruz griega, con cubierta de cúpulas realzadas sobre el tambor y con una prominente cornisa ondulada en la base exterior. Periodo final, siglos XIII a XV. En él predominan las plantas de las iglesias cubiertas mediante cúpulas abulbadas sobre tambores circulares o poligonales. Los principales elementos arquitectónicos de la época son mosaicos, capiteles, cúpulas, columnas y los techos abovedados. Entre sus principales edificaciones podemos encontrar iglesias, monasterios, puentes, fortificaciones y viviendas. Arte paleocristiana. Se denomina arte paleocristiano al estilo artístico que se desarrolla durante los primeros siglos de nuestra era, desde la aparición del cristianismo. Se distingue por dos periodos históricos. Las catacumbas eran cementerios subterráneos los cuales tenían vestíbulos, galerías, nichos, arcosolios, cámaras sepulcrales, criptas, pilas bautismales y basílicas, y se completaban al exterior con una edificación al aire libre. Basílica. Estas tenían las siguientes estructuras: el pórtico o vestíbulo, el atrio, una fuente, el ábside, el baldaquino, el altar, el coro y las tribunas. Arquitectura románica. El arte románico se considera el primer estilo artístico internacional al extenderse por toda Europa occidental. Un estilo religioso que se desarrolló desde finales del siglo X hasta el siglo XIII. La arquitectura se convirtió en la principal manifestación artística, supeditándose la escultura y la pintura al espacio arquitectónico. Se divide en tres periodos. Primer periodo románico. Se recurre a las cubiertas de madera en naves y la bóveda de horno para las ábsides. Románico pleno. Los templos se amplían para dar respuesta al nuevo y más complejo ceremonial litúrgico. En las iglesias aparecen los deambulatorios, las tribunas y los transeptos. Románico tardío. Es el momento en el que se levantan las catedrales por Europa y se anuncia el estilo gótico. La arquitectura gótica es un estilo arquitectónico surgido en Europa, un tipo de arquitectura que obtuvo origen en las reformas religiosas de Abad Bernardo, quien incidía en la necesidad de la elevación hacia los cielos para estar más cerca de Dios, además de la creación de espacios llenos de luz para vivir esa nueva espiritualidad. Buscar la austeridad ornamental y la espiritualidad y el recogimiento. La verticalidad sustituye la horizontalidad típica del románico. La planta es de cruz latina, aunque con más naves. La cabecera adopta formas poligonales. La luz tiene un carácter simbólico. Remates de torres y cubiertas, los chapiteles, capiteles. La arquitectura islámica es la forma de construcción y decoración de edificios de la cultura musulmana. En honor a Alá, se compone de minaretes, columnas, arco de herradura, las cúpulas, y su decoración está realizada con estilazados arabescos y caligrafía árabe con escrituras del Corán. Las principales representaciones de este estilo arquitectónico están dadas en mezquitas, pero también en baños públicos, palacios y fuentes. La mayoría de las mezquitas y palacios disponen de un importante espacio al aire libre. La arquitectura está considerada como la modalidad artística de mayor desarrollo por parte del Islam.
En este arte se usaban materiales comunes tales como el ladrillo o el yeso. Esto es debido a que su origen geográfico se centró en el desierto arábigo, cuyo clima es muy extremo y debido a ello existen escasez de materiales como la piedra. Los techos y las